Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio en el segundo domingo de Cuaresma. Y sin más, vamos con el texto. En este segundo domingo de Cuaresma, seguimos leyendo al evangelista San Marcos. Y volvemos a encontrar un pasaje evangélico de los clásicos en este tiempo litúrgico, como es el fragmento, el texto de la transfiguración de Jesús. Vamos a conocerse un poco el contexto para entender esa escena teológica que todos los evangelistas van a narrar a su manera. El contexto previo es que Jesús, con los discípulos, va predicando, pero va subiendo, como se dice, hacia Jerusalén. Jesús, en este momento de su vida, es consciente que su mensaje, que su palabra empieza a chocar frontalmente con las autoridades religiosas. Pero también es consciente que sus mismos discípulos no son capaces de entender el alcance de su vocación mesiánica. Y cuando va camino a Jerusalén, les va a contar algo que ellos no sabían, que el Mesías, es decir, que Él va a tener que padecer en Jerusalén, morir y resucitar. Y como es lógico, hasta ese momento, nada de eso lo van a entender. Por eso que San Pedro, el apóstol Pedro, va a ser el primero en recriminar a Jesús y decirle: Señor, si tú eres el Mesías, a ti no te puede pasar absolutamente nada. Y Jesús le va a decir: apártate de mí. Pero también en ese camino hacia Jerusalén les va instruyendo y él descubre que sus preocupaciones son otras, de quién va a ocupar los primeros lugares. Y Jesús les va a decir que en el reino de Dios ocupará siempre el primer lugar aquel que sirve a los hermanos. Y se va cerrando ese cúmulo de enseñanzas con otra muy cierta que tampoco ellos van a entender, que quien quiera ser discípulo de Jesús, su seguidor, tendrá que tomar siempre su cruz y seguir al Maestro. Conocemos ahora el contexto. Sabemos un poco más de cómo Jesús va preparando a sus discípulos para que puedan vivir y asimilar esa experiencia mesiánica, que tristemente va a pasar por la muerte en cruz. Y a ellos también les está diciendo que quien quiera seguirle a Él, no solo se le va a seguir desde la gloria, sino también tendrán que asumir su propio dolor, su propia contradicción, porque los poderes de este mundo no están dispuestos a escuchar la palabra de un Dios bueno, que viene a traernos un mensaje de esperanza a los últimos de la sociedad. Es entonces, amigos y amigas, en ese contexto, cuando Jesús va a invitar a Santiago, a Pedro y a Juan a subir con él al monte. Y delante de ellos, como leemos en el texto que te invito a leer, se va a transfigurar. Y en torno a esa transfiguración, a esa gran transformación, van a aparecer una serie de símbolos que nos van a ayudar en este camino cuaresmal. El primer símbolo es la montaña. Jesús sube al monte para orar, para tener intimidad con Dios. Jesús sabe que el sufrimiento que va a tener que padecer por amor a la humanidad, por amor a ti y a mí, pasa primero por tener una profunda experiencia de Dios, vivir en comunión con el misterio. Es en la montaña, lugar de la soledad, de lo alto, donde el ser humano se puede encontrar con Dios. Fue también en la montaña donde Dios le reveló al pueblo de Israel a través de Moisés el mensaje y le dio los mandamientos. Y dice el texto que van a aparecer dos personajes, Elías y Moisés, en ese orden, como queriendo decir que en Jesús la plenitud de la ley, Moisés y los profetas Elías, se ha cumplido, que el Mesías esperado ya está entre nosotros,
Y a partir de ese momento solo queda seguirlo, escucharlo y hacerlo presente en el mundo. Pero los signos de esta transformación continúan. Aparece una voz desde lo alto diciéndonos: este es mi Hijo amado, escuchadlo, seguidlo. Es decir, Dios mismo está manifestando la divinidad de Jesús. Dios mismo está indicando que Jesús no es solo un profeta, sino el Hijo de Dios Altísimo, el Mesías, el esperado. Y lo único que tenemos que hacer, casi nada, es escucharlo, es oír su palabra, es seguir su mensaje, es interiorizar ese evangelio para hacerlo vida. Y el texto acaba cuando las ropas de Jesús se transfiguran de un blanco deslumbrante, radiante, como mostrando que este mundo se va a transformar en Dios. Amigo, amiga, hemos llegado al final de esta reflexión. Hemos descrito los elementos centrales de este pasaje de la transfiguración de Jesús. Hemos visto sus detalles, conocemos el contexto y ahora vamos a extraer también las consecuencias. ¿Qué nos querrá decir Jesús en este pasaje? Seguro, lo mismo que le dijo a los discípulos en su momento. Yo soy Dios. No tengáis miedo. Ni los poderes de la muerte van a poder sobre mí. Y todo el sufrimiento que podáis padecer en mi nombre, que podáis sufrir justo o injustamente, está transfigurado por el amor de Dios. Yo voy a vencer a la muerte. Tendré que pasar, eso sí, por una cruz. Tendré que asumir el dolor del mundo. Tendré que padecer la injusticia de los hombres y mujeres, de los poderes de este mundo. Pero no tengáis miedo, porque la vida nuestra, la mía y la vuestra, está en las manos de un Dios que es amor y que solo quiere para todos y cada uno de nosotros lo mejor. La transfiguración nos está diciendo también, de esta manera simbólica, como se nos ha escrito, que este mundo se puede transformar, se puede transfigurar, se puede, si queréis, cambiar de raíz si todos trabajamos por un mundo mejor, si todos aportamos, si todos aprendemos a poner nuestros talentos, nuestros dones, para que los seres humanos podamos vivir como hermanos, creando fraternidad, comunidad y ayudando a quien más lo necesita. La gran transfiguración, no lo olvidéis, siempre será el amor, siempre serán las entrañas de misericordia, siempre será en definitiva el compartir con aquellos que más lo necesitan. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.